En medio de una fiesta elegante, entre risas y copas levantadas, ella besó a otro hombre. No fue un error, no fue discreto. Fue claro y público. Él lo vio todo. No preguntó, no reaccionó. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Me llamo Andrés Molina. Tengo 47 años. Durante casi 20 años he trabajado con sistemas que otros no saben leer. Archivos familiares, documentos antiguos, estructuras invisibles que sostienen historias completas. Mi trabajo no es hablar, es ordenar, ver patrones, detectar lo que no encaja. Nunca fui el hombre ruidoso de la sala, nunca el que presume. Mientras otros se hacían notar, yo hacía que las cosas funcionaran. Por eso muchos me subestimaron. Pensaron que el silencio era debilidad, que la calma era pasividad. No entendieron que yo no reacciono rápido, yo observo. Estuvimos casados más de 2 décadas, años suficientes para creer que la rutina es sinónimo de lealtad, que compartir historia equivale a compartir verdad. Yo confié en los gestos repetidos, las cenas a la misma hora, las llaves en el mismo lugar, las palabras dichas sin pensar. Confié porque era más fácil que dudar. Porque cuando has construido una vida con alguien, tu mente protege lo que tu corazón no quiere perder. Desde fuera, todos veían lo mismo. Un matrimonio estable, un hombre tranquilo, un esposo que nunca discutía. El bueno, el callado, el que siempre aguanta. Nadie notó que no era pasividad, era costumbre. Las señales no llegaron de golpe. Llegaron en silencio. Cambios pequeños, casi elegantes. Horarios que se movían sin explicación, salidas que antes no existían. El teléfono siempre boca abajo cuando yo entraba en la habitación. Nada que sirviera como prueba. Todo suficiente para incomodar. Mi cabeza lo registraba, mi corazón lo descartaba. «Estás exagerando», me decía. «Después de tantos años, esto es normal». Pero Lucía, nuestra hija, no tenía ese filtro. «¿Papá? ¿Todo está bien entre tú y mamá?», preguntó una tarde, sin mirarme, mientras me ayudaban a ordenar unos archivos. Le dije que sí, demasiado rápido. Ella guardó silencio unos segundos. «No lo sé. La siento lejos». Como si ya no estuviera aquí. No respondí, porque por primera vez pensé lo mismo. La fiesta era de viejos amigos, gente respetada, caras conocidas desde antes de que existieran nuestros hijos. Un lugar donde nada malo debería pasar. Llegué solo. Ella dijo que vendría después. Esperé. Saludé, conversé. Sonreí por inercia. Cuando apareció, llegó tarde. Y distinta. No era solo el vestido ni el peinado. Era la forma en que entró, como si buscara a alguien, no como si llegara conmigo. No me vio. Cruzó la sala con decisión y se dirigió hacia el fondo, donde la música bajaba y las conversaciones eran más bajas. Me excusé de la charla en la que estaba. La seguí sin prisa, no con sospecha, con atención. Porque cuando algo cambia así, no se interrumpe, se observa. Lo vi antes de que ocurriera. La distancia entre ellos no era la de 2 personas que se reconocen, sino la de 2 personas que se esperan. Él la miró como quien ya conoce la respuesta. Ella se acercó sin dudar, su mano en la espalda. Demasiado familiar, demasiado segura. Ella sonrió de una forma que yo no veía desde hacía años, y entonces pasó. No fue un beso torpe, no fue rápido, no fue un error, fue íntimo, confiado, público, un beso con historia. En ese segundo entendí algo con claridad brutal. Esto no había empezado esa noche. Yo no había llegado tarde a la fiesta. Había llegado tarde a la verdad. No dije nada. No levanté la voz. No caminé hacia ellos. No pedí explicaciones.
Me di la vuelta y crucé la sala como si nada hubiera pasado. Dejé la copa sobre una mesa. Abrí la puerta. Nadie lo notó. Ni los amigos que discutían de cosas triviales. Ni los anfitriones ocupados atendiendo a otros. Ni ella. Salí a la calle y subí al coche. Conduje sin rumbo, atravesando lugares que habían sido nuestra vida. La escuela de los niños, el parque de los domingos, la cafetería donde antes nos encontrábamos sin avisar. Todo seguía ahí, exactamente igual, excepto yo. No dije nada, no levanté la voz, no caminé hacia ellos, no pedí explicaciones. Me di la vuelta y crucé la sala como si nada hubiera pasado. Dejé la copa sobre una mesa. Abrí la puerta. Nadie lo notó. Ni los amigos que discutían de cosas triviales, ni los anfitriones ocupados atendiendo a otros, ni ella. Salí a la calle y subí al coche. Conduje sin rumbo, atravesando lugares que habían sido nuestra vida. La escuela de los niños, el parque de los domingos, la cafetería donde antes nos encontrábamos sin avisar. Todo seguía ahí, exactamente igual. Excepto yo, no desaparecí por impulso. Desaparecí con intención. No dejé notas, no hice llamadas, no busqué consuelo. Simplemente no volví a casa. Me instalé en un pequeño hotel a pocos kilómetros. Lo bastante cerca para saber qué pasaba, lo bastante lejos para no interferir. No estaba huyendo. Estaba creando distancia. Cuando llevas años trabajando con archivos y estructuras, aprendes una regla básica. Las decisiones tomadas en caliente destruyen más de lo que revelan. Yo no necesitaba respuestas rápidas. Necesitaba ver el sistema completo. Así que hice lo único que sabía hacer bien. Dejé de reaccionar. Y empecé a observar. El primer llamado fue a Álvaro, mi hijo. No le hablé del beso. No le hablé de la fiesta. Tu madre y yo necesitamos un poco de espacio, le dije. Nada más. Hubo un silencio al otro lado. ¿Papá? ¿Estás bien? Sí. Confía en mí. Eso fue todo. La segunda llamada fue más precisa. Nuestro asesor financiero. 15 años manejando cada cuenta, cada inversión, cada plan a largo plazo. No pedí sospechas, pedí claridad. Nos reunimos lejos de nuestros lugares habituales. Café frío, conversación directa. Los números no mienten. Había una cuenta que yo no conocía, abierta meses atrás, movimientos pequeños, cuidados, repetidos. No era un arrebato, era preparación. En ese momento entendí algo clave. Yo no estaba descubriendo una traición. Estaba llegando tarde a una decisión ya tomada. La confirmación llegó sin dramatismo. Como llegan las verdades importantes. 2 noches después, volví cerca de la casa. No entré, observé. Un coche que no conocía se detuvo frente a la puerta. Negro, nuevo, seguro. Él bajó sin prisa como quien no teme ser visto. Usó la entrada principal, sin mirar alrededor, sin dudar. No actuaba como un invitado, actuaba como alguien habitual. Más tarde, desde la distancia que yo mismo había elegido, escuché fragmentos de una conversación que no estaba destinada a mí. Ella reía, una risa suelta, ligera. Se siente raro sin él, dijo, pero también más libre. Él preguntó algo en voz baja. Ella respondió sin cuidado. Andrés nunca se entera de nada, siempre estuvo metido en sus archivos, en sus sistemas. Cree que controla el pasado, pero no ve lo que pasa en su propia casa. No había rabia en su tono, ni culpa, solo desprecio cómodo. Ahí entendí que ya no se trataba solo de una traición. Se trataba de cómo había sido reemplazado incluso antes de irme. No sentí ira. Eso vino después. En ese momento solo sentí claridad. Abrí el portátil en la habitación del hotel y accedí a lo que yo mismo había instalado años atrás. El sistema de seguridad de la casa. Cámaras exteriores,
zonas comunes, nada invasivo, nada ilegal. Lo había hecho por protección. Ahora servía para la verdad. Las imágenes eran limpias, fechas, horas, rutinas, entradas que se repetían, ausencias que encajaban demasiado bien. Luego vinieron los números, extractos bancarios, movimientos cruzados, patrones. No tomé capturas por rabia, las tomé como se archiva un documento histórico, ordenado, fechado, verificable. No escribí mensajes, no hice llamadas, no estaba construyendo una venganza, estaba documentando un colapso. Cuando terminé, no quedaban dudas, solo pruebas. El primer movimiento no fue emocional, fue legal. Solicité medidas de seguridad adicionales en todas las cuentas conjuntas, nada agresivo, nada que pudiera usarse en mi contra. Autenticación doble. Notificaciones obligatorias. Autorización compartida para operaciones mayores. Protección, no bloqueo. Después aseguré lo que no podía reemplazarse. Archivos familiares, fotos de los niños, videos, documentos, recuerdos. No para quitárselos, para que no desaparecieran si alguien decidía reescribir la historia. Porque sabía lo que venía. Cuando alguien es descubierto sin ser confrontado, no ataca con hechos, ataca con relatos. Y yo llevaba años trabajando con una verdad incómoda. Las narrativas se derrumban cuando se enfrentan a registros precisos. Así que me adelanté, no para acusar, para estar listo. No tardó en empezar. Primero fueron murmullos, luego llamadas indirectas, mensajes con tono de preocupación. ¿Estás bien? Dicen que has estado raro últimamente. Tu esposa está muy angustiada. La versión era simple y conveniente. Yo me había vuelto distante, inestable, frío. Ella solo intentaba salvar la familia. No respondí con negaciones, ni con explicaciones largas. Cuando alguien me preguntaba, decía lo mismo. Estoy bien. Estoy tomando un tiempo para ordenar asuntos personales. No hay nada más que decir por ahora. Sin adjetivos, sin ataques, sin dramatismo. Algunos se inquietaban, otros empezaban a dudar, porque la calma sostenida no encaja con la locura que les habían descrito. Yo no defendí mi imagen. Dejé que la coherencia lo hiciera por mí. El paquete llegó una semana después, sin remitente, entregado en mano, imposible de ignorar. Dentro no había cartas. No había reproches. No había una sola palabra escrita con rabia. Solo pruebas. Fotografías del coche en la entrada. Registros bancarios con fechas exactas. Capturas del sistema de seguridad. Horas, días, repeticiones. Todo limpio. Todo ordenado. Todo imposible de explicar como malentendido. Al fondo, una sola nota escrita a mano. No estoy enfadado. Solo estoy viendo con claridad. Nada más. La vi abrirlo desde lejos. Sus manos dejaron de moverse, su rostro perdió color. Llamó a alguien de inmediato. Gestos rápidos. Voz alterada. No era miedo a mí, era miedo a que la historia que había contado dejara de sostenerse. Y empezó a caerse. Lucía fue la primera en volver a casa. La recibieron con abrazos largos, lágrimas rápidas, palabras cargadas de intención. Yo no estaba allí, y eso era parte del plan. Horas después, Álvaro apareció sin avisar. Un detalle que no estaba en ningún guión. No presencié sus conversaciones. No quise hacerlo, pero mis hijos no necesitaban que yo hablara. Lucía notó que las fechas no coincidían. Álvaro reconoció rutinas que ya no tenían sentido. El nombre del amigo aparecía con demasiada naturalidad. Preguntaron, escucharon, compararon versiones, y algo empezó a chirriar. No me llamaron para acusar a nadie. Me llamaron para preguntar. Papá, hay cosas que no encajan. Yo solo respondí. Confíen en lo que ven. Siempre lo han sabido hacer. No tomaron partido.
tomaron conciencia, y una vez que eso ocurre, ya no hay relato que vuelva a cerrarse igual. La decisión legal no fue un acto de guerra, fue una medida de contención. Elegí a la mejor, no por fama, sino por método. Una abogada especializada en divorcios complejos, conocida por no levantar la voz y no dejar cabos sueltos. Cuando me senté frente a ella, no llevé emociones, llevé documentos, revisó todo sin prisa, sin sorpresa. La mayoría viene aquí con rabia, dijo. Usted viene preparado. No busco castigar, respondí. Busco proteger lo que construí y salir con dignidad. Asintió. Entendió de inmediato. No hablamos de venganza. Hablamos de límites, de escenarios, de consecuencias reales. Cuando salí de su oficina no sentí alivio. Sentí estructura y para alguien como yo eso ya era avanzar. Volví a casa cuando yo decidí, no avisé, no pedí permiso, usé mi llave. Entré con calma, como quien no necesita sorprender a nadie. Ella estaba en la cocina mirando el teléfono. Al oír mis pasos, se giró bruscamente. El silencio pesó más que cualquier grito. Dejé el maletín sobre la mesa, saqué una carpeta, la deslicé hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó, intentando recuperar el control. ¿Notificación?, respondí. No es una discusión. Abrió los papeles, leyó rápido, luego más despacio. Los términos eran claros, firmes, imposibles de manipular. No puedes hacer esto así, dijo al fin. Ya lo hice. No levanté la voz, no expliqué detalles, no negocié. Me había pasado años escuchando versiones ajenas. Esa vez, la historia estaba cerrada. No lo busqué. Pero tampoco lo evité. Lo encontré una tarde, por casualidad aparente, en una cafetería cercana a la biblioteca pública. Estaba solo, revisando documentos, cómodo en un espacio que no le pertenecía. Me acerqué sin prisa, me senté frente a él. Creo que ya es hora de presentarnos, dije. Soy Andrés. Su expresión cambió de inmediato. Primero sorpresa, luego cálculo. Esto es incómodo, empezó. No estoy aquí para escenas, lo interrumpí con calma. Solo para una pregunta. Guardó silencio. ¿Sabía que yo no estaba separado? ¿O eso también se lo contaron a medias? Parpadeó. No respondió de inmediato. Me dijeron que el matrimonio estaba muerto desde hacía tiempo. Admitió al final. ¿Que usted lo sabía? Asentí lentamente. Entonces entenderá algo, continué. Las relaciones terminan, pero las personas decentes cierran una puerta antes de abrir otra. Bajó la mirada. No era culpa lo que sentía. Era vergüenza. La vergüenza de haber sido una pieza, no el protagonista. Me levanté. No le debo nada. Tampoco le pido nada. Solo quería que supiera a quién ayudó a traicionar. No me siguió. No dijo nada más. Y supe que, por primera vez, él también empezaba a ver la historia completa. El proceso avanzó sin ruido. Los bienes se dividieron con precisión, sin discusiones públicas, sin sorpresas de último momento. Cada cuenta, cada propiedad, cada responsabilidad quedó asignada. Frío, claro, definitivo. No volvimos a hablar directamente. Toda comunicación pasó por abogados, fechas, firmas, correos breves. Donde antes había mensajes interminables y versiones cruzadas, ahora había silencio. Y en ese silencio, el caos se desvaneció. No fue una victoria, fue un cierre. A veces, la paz no llega con reconciliación, sino con la ausencia total de conflicto. Nos vimos una última vez. No fue en casa, no fue en una oficina. Fue en un restaurante pequeño, neutral, lejos de recuerdos. Llegó tarde. Algunas cosas no cambian. Hablamos de asuntos prácticos al principio, el tono correcto, las palabras medidas, luego el silencio. Necesito saber algo, dijo al fin.
¿Algún día podrías perdonarme? No respondí de inmediato, no por castigo, sino por honestidad. El perdón no es el problema, dije. Ya no vivo desde la rabia, pero perdonar no significa olvidar. Bajó la mirada. Nunca quise que terminara así. Terminó cuando dejó de ser verdadero, respondí. No hubo disculpas teatrales, no hubo intentos de volver atrás, solo dos personas aceptando que el camino compartido había terminado. Pagamos la cuenta, nos levantamos y nos despedimos sin tocarnos. No fue cruel, fue definitivo. Un año después, mi vida era otra. No espectacular, no perfecta, pero mía. Vivía en una casa pequeña cerca de un lago tranquilo, lo bastante lejos del ruido como para pensar con claridad. El trabajo seguía firme, incluso mejor. Mi oficio había crecido, se había expandido, como si al ordenar mi vida hubiera ordenado también mi rumbo profesional. Lucía venía los fines de semana cuando podía. Álvaro me llamaba sin necesidad de excusas. No hablábamos del pasado a menos que fuera necesario. No había bandos, solo vínculo. No sentía rencor, tampoco nostalgia. Sentía algo más simple y más sólido. Claridad. Sabía quién era, qué toleraba y qué no volvería a negociar. Eso bastaba. No gané una venganza. Nunca fue ese el objetivo. No humillé, no grité, no destruí. Hice algo más difícil. Me recuperé. Mientras otros esperaban una explosión, elegí el silencio. Mientras buscaban drama, construí estructura. Mientras contaban historias, reuní hechos. La traición fue ruidosa, mi respuesta no. Y con el tiempo entendí algo esencial. La fuerza no siempre se anuncia. A veces se manifiesta cuando alguien decide no perderse a sí mismo. No cerré un ciclo con furia, lo cerré con claridad. Porque al final, la traición puede hacer ruido una noche, pero la dignidad tranquila es la que permanece.